Gracias por continuar con nosotros acá en Informativo 1. Me encuentro muy bien acompañada del guitarrista Cristian Villalobos, porque también es importante decirles que este próximo viernes será la presentación de él en el Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, y es que antes de hablar de todo el tema, digamos, que se va a presentar este próximo viernes en el José Figueres Ferrer, queremos también destacarlo como artista, porque ese es un tema muy elemental acá, darle el apoyo a todos los artistas ramonenses y él es uno más. Y quiero que le contemos a las personas qué fue, cómo nació su pasión con la guitarra. Bueno, mi pasión por la guitarra nació accidentadamente, por la guitarra clásica en especial, porque yo lo que quería hacer era guitarrista eléctrico. Y cuando fui a comprarme mi guitarra eléctrica resultó que era muy cara y no pude comprármela. Cuando vi, me compré una guitarra clásica a un amigo, se la compré en 25,000 colones y cuando me di cuenta ya estaba metido en el centro cultural estudiando, recibiendo clases. Y de ahí vi a mi profesor tocar la primera pieza, que es una de las piezas que tengo montadas en el repertorio. Y de ahí fue cuando me di cuenta, yo quiero ser guitarrista. Y de ahí en adelante estudié y sigo estudiando hasta la fecha. Pero hablemos de su trayectoria. Usted inició en el Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer, pero ¿cómo fue usted desarrollándose como artista? Bueno, todo es un proceso muy grande, ¿verdad? Uno inicia con piezas facilitas y entonces yo ya quería tocar las piezas grandes. Entonces recuerdo que al principio fue como aburrido para mí porque tenía que empezar con las cosas de lectura y aprender a leer. Entonces hubo un tiempo que no volví hasta que me di cuenta que la única manera para progresar era estudiando. Entonces empecé a estudiar en las madrugadas y me aprendí rápido lo que tenía que aprenderme. Llegué, se lo presenté al profesor y de ahí fue un brinco al siguiente nivel que fue pasar a la etapa básica de Palmares, ahora Conservatorio de Occidente. De ahí estudié mucho más, terminé los estudios en el 2011, de ahí ingresé a la etapa universitaria, a la Universidad de Costa Rica como carrera ya, y de ahí estuve estudiando hasta el 2015, ahora hasta este año. ¿Cuál es el principal de los retos que están enfrentando, por ejemplo, los artistas y usted, que es uno más, dentro de el tema cultural, los espacios para que ustedes se desarrollen? Es un tema muy amplio y muy difícil, más que todo para la guitarra, que es un instrumento nuevo. No se conocía tanto como un instrumento concertista. Usted le dice a alguien o escucha a alguien y que él dice, yo toco guitarra, entonces lo primero que se imagina la gente es que, toca y canta, ¿verdad? Pero no, este es el otro lado o la otra cara de la guitarra. Entonces es muy difícil porque es música académica y uno trata de llevarle esa música a las demás personas y a veces no le ponen atención, a veces no hay espacios donde tocar porque son muy limitados. O a veces uno como concertista cuando lo contratan a algún lugar, llegan y lo contratan y después se quitan porque se encontraron a un músico de calle que no cobra y va de gratis, entonces es muy difícil. Se está creciendo dentro de Costa Rica el ámbito guitarrístico, es un movimiento que está creciendo cada vez más. Yo lo puedo ver con mis alumnos, con demás alumnos de los otros lugares, entonces se está creando, pero muy poco y cuesta demasiado, porque el mismo Ministerio de Cultura cuesta mucho que apoye los diversos festivales. Aquí habían festivales, ya no hay. El Festival Internacional de Guitarra, que costó mucho que lo apoyaran. Entonces es falta de apoyo de la gente, es más que todo la gente lo que nos hace falta y que tenemos que educar. Entonces ese es mi trabajo y el trabajo de todos los demás guitarristas. Enseñar a la gente el lado de la guitarra, el lado que no conocen, instruirlos y que aprendan el amor por la guitarra también, al igual que uno. No solo existe el piano concertista, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que si alguien toca piano es concertista. También existimos los guitarristas académicos y guitarristas clásicos. Acaba de destacar un punto muy importante, guitarrista clásico. Podemos destacar esa diferencia para que también los televidentes empiecen a entender este panorama, porque necesitamos educarlos. Ok, bueno, guitarrista clásico.
Prácticamente es el guitarrista académico, el guitarrista que ha estudiado y se ha preparado formalmente y se desempeña como concertista. Ese es el fin de la finalidad de la carrera. Pero en sí, ¿qué es la guitarra clásica? La guitarra clásica es esta guitarra, la de 6 cuerdas, que todos conocemos. Se le llama guitarra clásica porque fue el periodo en que se construyó, en que se formó ya como tal, porque antes teníamos una guitarra diferente. La guitarra antecesora o los antecesores que vienen del laúd o diferentes instrumentos de cuerda pulsada. Entonces fue en este año que Torres, un luthier de la época, llegó y hizo el cuerpo de la guitarra más grande y le puso la 6ª cuerda. De ahí nació el término guitarra clásica. Pero no quiere decir que solo toquemos música clásica, porque eso es lo que la mayoría de gente piensa. Nosotros tocamos música desde el Renacimiento hasta la fecha. Y la fecha incluye música latinoamericana, que es muchísima: cumbia, joropos, carnavalitos, etcétera. Es una infinidad. Y eso solo por decir la música latinoamericana. Después la música costarricense, pasillos, tambitos, calipsos. Después la música europea, etcétera. Es un espectro muy amplio de la música la que abarcamos. Incluso música moderna, etcétera. Se sigue haciendo piezas para guitarra muy importantes. Igual es parte del educar a la gente. La gente piensa que la guitarra clásica, ay, qué aburrido, Mozart, Beethoven, pero no, es mucho más que eso, y no es que sean aburridos, es que son malentendidos. Usted como profesor, porque él es el profesor del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer de guitarra, ¿qué intenta destacar en los estudiantes cuando empiezan a incursionar en los, valga la redundancia, los cursos que ofrece el José Figueres? Primero que todo, explicarles, darles un poco de historia, o sea, por qué tenemos esta guitarra, por qué tiene 6 cuerdas, para qué funcionan los diferentes trastes, y enseñarles el método, porque muchos llegan y dicen, es que yo quiero tocar Red Hot Chili Peppers, yo quiero tocar Sin Bandera. Pero para todo hay una técnica, hay una base para poder tocar todo lo demás. Entonces, ok, está bien, uno queda abierto a que quieran tocar eso, pero para que lo puedan tocar necesitan tener las destrezas, ir desarrollando las destrezas. Entonces, se les inculca el amor por la guitarra en sí, que la cuiden como que si fuera un bebé, porque la guitarra es un instrumento vivo. El amor en sí por la disciplina, porque es algo que se va adquiriendo con el tiempo, y que vean el otro lado de la guitarra también, porque yo les muestro lo que es la guitarra popular y lo que es la guitarra clásica, les toco una pieza, entonces les enseño las diferentes técnicas que se pueden utilizar. O sea, no es siempre solo tocar acordes y acompañarse, que sería la guitarra popular, que la guitarra pasa a un segundo plano y queda como acompañante, mientras la voz es la principal. En cambio, la guitarra clásica o académica, nosotros somos el acompañante, la voz o diferentes voces. Entonces es un instrumento que abarca mucho en sí, es como una pequeña orquesta dentro del instrumento. Ahora hablemos en sí de la presentación que se realizará este viernes en el auditorio del centro. ¿Qué vamos a degustar? Bueno, yo vengo haciendo algo muy diferente con mis alumnos y conmigo, algo que la gente no sabía y no sabe, que es que la música y todo lo que escuchamos está a una frecuencia determinada, 440 Hz, ¿verdad? Antiguamente la música se afinaba más bajo, entonces yo con mis alumnos empecé a hablarles del tema y empezamos a afinar la guitarra a una afinación de 432 Hz, que es una afinación más baja, se siente más cálida, se siente diferente. Es muy poco perceptible tal vez, pero sí se siente. Entonces, bueno, eso es parte de lo que quiero mostrar, esa diferencia. También mostrar mi repertorio de este programa, que es muy importante para mí, porque bueno, el calendario que voy a tocar, calendario completo de Eduardo Martín, la primera pieza que yo escuché fue Octubre de él, y cuando la escuché yo llegué y dije, yo quiero tocar algún día todo el calendario de Eduardo Martín, y
y con el tiempo fui estudiando y nunca me quedó tiempo de montar todo el repertorio, todas las 12 piezas que son del calendario. Entonces yo dije, ahora bueno, voy a montarlo y voy a presentarlo. También Coyumbaba, que es una pieza muy importante, cuando yo la escuché yo quedé totalmente enamorado porque era otra afinación a la que estamos acostumbrados a escuchar de la guitarra, es esta afinación. Es una sonoridad completamente diferente. Entonces yo al escuchar esa sonoridad quedé enamorado y yo dije, yo quiero tocar esa pieza cuando me gradúe de la etapa básica. Y la logré tocar y para mí es una pieza muy especial porque es una pieza muy libre, es casi que usted puede improvisar lo que quiera dentro de un patrón. Entonces es mostrar las diferentes sonoridades de la guitarra, mostrar los diferentes, mediante la afinación de los 432 Hz, la afinación que tendrá esa pieza y lo importante para mí que es ese calendario Eduardo Martín, que es una pequeña meta más que yo me había puesto hace mucho tiempo y que ahora voy a aprovechar para cumplir. ¿Qué representa para usted cada vez que se presenta con su guitarra, cada vez que está junto a ella? ¿Qué es lo que representa para usted? Tanto representar, no siento como representar, sino es algo que se vive en el momento. Digamos, a mí me pueden gustar muchas piezas y yo puedo casi que tener preferidas, pero en el momento en que toco una pieza, sea la que sea, esa pieza se vuelve mi preferida en el momento y no existe absolutamente nada más en el momento en que la estoy tocando. Me envuelvo en ese mundo de lo que estoy escuchando, sintiendo y no me doy cuenta de casi nada más. Lo que trato de dar es transmitir lo que siento, ¿verdad?, de la pieza, y ojalá el público pueda entender lo que estoy sintiendo y puedan sentir también, porque para eso es la música cura el alma, porque todos cuando nos sentimos tristes, felices o lo que sea, tenemos música, escuchamos música, la música está en todo lado. Entonces, sí, es una parte muy bonita dependiendo de lo que uno esté tocando, tristeza, algo con mucha energía, demostrar esas diferentes etapas o emociones que uno siente mediante la guitarra, porque tal vez yo no sirvo mucho para hablar, pero cuando toco la guitarra ahí sí hablo, creo yo, y trato de transmitir todo lo que estoy sintiendo en el momento. Entonces son muchas cosas que pasan a la vez, que cuesta mucho explicarlas, solo uno la toca y sabe lo que está sintiendo. Entonces eso es lo que trato de transmitir.